quiero hacer no es una aclaración, no aclaración, sino comentar los dos diferentes conceptos, que es la medición de software y la estimación. Porque en ocasiones, o la costumbre es que lo confundimos o decimos que es lo mismo. De repente pensamos estimación, pero del tamaño. ¿Sí? Entonces es medición del tamaño funcional, que es cuánto mide la pieza de software, y estimación es el esfuerzo que se va a llevar a cabo para desarrollar la pieza de software o un proyecto. Entonces, lo primero que hicimos, la primera etapa, lo primero que hicimos fue hacer una consultoría, y la consultoría fue en 3 etapas. Primero fue la generación de base de datos histórica, que en las presentaciones anteriores ya los expositores ya lo comentaron. Pues quiere decir que es importante tener una base de datos histórica, y ahorita vamos a ver por qué. Tener una capacitación de medición de software, de cómo medir la implementación de la metodología, en este caso es Cosmic, y tener un buen proceso de medición y estimación. Quien nos ayudó en este caso para hacer esa consultoría fue la empresa Springer. Visitamos varias empresas, revisamos varias metodologías, de la cual la que elegimos y la que creímos nosotros como Coppel, que nos convencía, primero fue Cosmic, y posteriormente nos decidimos por Springer, que fue la consultora que nos ayudó a implementar esto. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a medir la base de datos histórica, o a generar nuestra base de datos histórica. ¿Cómo? Pues revisando los insumos, que en este caso son los contratos y los casos de uso. Ya los había comentado. A través de los contratos, donde viene especificado para nosotros cuáles eran los requerimientos funcionales, y a través de los casos de uso, donde vienen las especificaciones de qué va a ser el sistema. ¿Sí? Con esto se midió, o se aproximó el tamaño funcional de esas peticiones o de esos proyectos, para identificar el tamaño funcional de estas piezas de software. Posteriormente se caracterizaron. ¿Se caracterizaron basado en qué? Basado en la lista que les enseñó Francisco, donde venían los proyectos, si era un mantenimiento, si era un desarrollo nuevo, qué arquitectura, y se llenó un Excel donde estaba toda esa información. Empezamos a generar nuestra base de datos. ¿Qué hace falta? Adelante, por favor. Revisar esa base de datos y empezar a hacer análisis de ellos. De todo el conjunto de peticiones, ¿cuántos son de C++, cuántos son de Java, cuántos son por arquitectura del sector, cuántos fueron de capas? Y empezamos a sacar información estadística y empezaron a generar modelos de estimación. Y aquí están los modelos de estimación. Muy sencillo. Un Cosmic Function Points, 350 horas de esfuerzos totales. No es información verídica, ¿no? Eso es nomás ejemplos. Para que no se asusten. Con un límite inferior de 108 horas de esfuerzo y un límite superior de 650 horas de esfuerzo y una desviación estándar de 150 horas. Adelante, por favor. Y se empezó a analizar la información, y por ahí nos separaron en las diferentes fases, y luego nos empezaron a decir: tus proyectos, la media, tienes un 15% en la planeación, inviertes un 11% en los requerimientos, un 16% en análisis, 27% en construcción, 21% en pruebas, despliegue tanto, y así sucesivamente. Nos empezó a dar información que no teníamos. Siguiente, por favor. Posteriormente nos dedicamos a la capacitación. Nos capacitaron en medición de software. ¿Cómo medir? Con Cosmic. Aplicar la metodología. Después nos capacitamos en cómo generar los modelos estadísticos. ¿Cómo los generamos? ¿A partir de dónde? ¿Qué se pueden hacer con ellos? Entenderlos, comprenderlos. ¿Para qué? Porque como centro de medición de software yo tengo que darle información a la gerencia para que ellos puedan tomar decisiones. Imagínense que les dé todos los números y les diga: miren, aquí están los resultados, y nomás les pongo todos los números así. ¿Y esto qué?
pues ahí está. ¿Va? Hay que entenderlos, hay que comprenderlos y hay que decirles qué son. Y ellos sabrán qué decisiones pueden tomar. Y al final nos enseñaron a cómo hacer estimaciones, los modelos de estimación. Ya la SAO, ¿a qué se va a dedicar? Se va a dedicar a medir el software. La principal, es la base principal en el desarrollo de software de manera ingenieril. Nos permite, entre otras cosas, entender el dimensionamiento de los aplicativos, realizar estimaciones adecuadas, gestionar de mejor manera los proyectos de software, logrando así el mayor éxito en estos. ¿Cuáles son nuestros insumos? El contrato y los casos de uso. Actualmente tenemos una brecha, porque esos insumos o esas entradas que nos dan a nosotros, pues estaban hechas para lo que anteriormente, o para la forma en la que se está trabajando actualmente. Entonces nos queda corto. Hay que hacer algunas adecuaciones para que los contratos vengan por lo menos un poquito más detallados y que los casos de uso vengan todavía más detallados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no tenemos esa información no podemos medir, o si vamos a medir, pero nos vamos a quedar cortos. Para eso nos va a servir la aproximación. Yo voy a poder aproximar el tamaño funcional de mis proyectos y basado en mi historia, yo les voy a decir, con este conjunto de peticiones, con este nivel de detalle, yo te aproximo el tamaño funcional y te voy a estimar cuánto tiempo me voy a tardar en hacerlo. Pero pues una estimación. Si me tiene más detalle, pues obviamente va a cambiar el esfuerzo total. ¿Estamos de acuerdo? Estamos trabajando. Entonces, ¿qué vamos a generar? Pues un modelo de estimación que nos ayude a quitar el juicio de experto, que nos ayude a quitar esos aspectos cualitativos que no son estandarizados y que realmente no puedo hacer nada con ellos. ¿Por qué? Porque a partir del tamaño, pues yo te puedo decir, ¿sabes qué? Un proyecto con ciertas características de este tamaño se va a llevar un esfuerzo. Sí. Empezamos a trabajar con estos datos y los empezamos a bajar. Y llegamos a 47 modelos de estimación. Seguimos trabajando con información y actualmente tenemos 16 modelos de estimación. ¿Y cómo fueron que se fueron reduciendo? Pues llegando a las características necesarias para Coppel. Hace rato les decía, tenemos por zonas y por zona tenemos las características. De aquí para acá se redujeron eliminando las barreras de la zona, porque se dijo, un proyecto de C#, cliente servidor, en SQL, en la zona 4 es la misma que en la zona 2. Sí, y lo mostramos con números. Se eliminaron la barrera de las zonas y se redujeron a 16 modelos. Todavía no están hechos todos ni están probados, que ese es otro boleto. Tenemos que tener los datos necesarios para poder hacerlos. Estamos revisando los proyectos históricos. Y proyectos históricos estoy hablando del 2016 hacia atrás, que cumplan con la versión 4.1 de nuestro proceso de desarrollo, porque estamos en mejora continua. Ahorita tenemos un proceso, la versión 4. Bueno, ya está la 5.2, pero de la 4.1 en adelante ya se comportaba de una manera estable y que nos funcionaba para esto. Porque tenemos proyectos de más atrás, pero no nos eran funcionales para el tema de la historia. Adelante, por favor. Y luego con esa información pues vamos a hacer también evaluación de desempeño. Contando con modelos de estimación informales no es suficiente si no se cuenta con un mecanismo formal que permita evaluar el desempeño de los proyectos en forma cuantitativa en el cumplimiento de las restricciones establecidas. Evaluación de desempeño, costo, tiempo y alcance. Algo que nos dimos cuenta, y por ahí lo platicaron en una gráfica, es que de los proyectos que hemos tenido, encontramos un costo fijo por inicio de proyecto. Un proyecto que mide un Cosmic Function Points, dependiendo de la tecnología, puede llevarse 150 horas de esfuerzo, solamente para iniciar, nuestro costo fijo. Y dependiendo de la tecnología varía.
Quiere decir que estamos administrando proyectos de desarrollo de software que pudieran no ser proyectos, porque me está costando demasiado esfuerzo, me está costando demasiado dinero desarrollarlos. Una de dos, o los agarro y los junto con otros proyectos que midan un punto de función, o hago otro esquema de trabajo para proyectos que midan muy poco, con otras metodologías, llámese la que se llame, pero ya no me va a costar tanto. Adelante. ¿Qué vamos a poder obtener o qué pretendemos obtener con todo esto? Tenemos una métrica estándar, que es el tamaño funcional, el tamaño, y vamos a poder hacer estimaciones. Pero también queremos obtener productividad de desarrollo, calcular la productividad de los equipos de desarrollo y de esta manera establecer una productividad media en el desarrollo de proyectos de software. ¿Sabes que la media de tu desempeño es, no sé, 200 Cosmic Function Points mensuales? Los que estén de ahí para arriba, pues que bueno, los que estén de ahí para abajo, pues hay que ver por qué. Establecemos una media de productividad. Calcular productividad individual. Queremos llegar a calcular la productividad de cada uno de los integrantes de nuestros equipos de desarrollo. ¿Basados en qué? Basados en el tema de la antigüedad en su rol, cuántos puntos, en cuántos proyectos o cuántos puntos de función ha trabajado, el esfuerzo de esos proyectos en los que ha participado, qué tantas capacitaciones ha tomado y si ha utilizado frameworks internos o no. Medimos proyectos que utilizaron frameworks, obviamente deben de tener menor esfuerzo que el que no los utilizó. ¿Sí me cachan? Adelante, por favor. Efectividad de la capacitación. Identificar si las capacitaciones que se realizan al personal, permitiendo determinar si es necesario obtener mayor capacitación, si esta es suficiente o definitiva. Pues hay un tema un poquito cualitativo, ¿no? Pero es decir, nosotros tenemos un plan de capacitación a nuestros colaboradores. A los desarrolladores se les invierte en cursos de lenguaje de programación, se les hacen exámenes para ver si acreditamos de alguna manera ese conocimiento. La teoría nos dice que mientras más conocimiento tengas en las diferentes tecnologías en las cuales estamos trabajando y estas están avaladas por un examen o por algo que nos diga que si tienes el conocimiento, obviamente va a tener más productividad. Esa es la teoría, pero tenemos que demostrarlo para ver si lo que estamos invirtiendo en capacitación nos está funcionando o no. Si realmente a un colaborador que se le llevó a capacitar en en HTML5 con CSS3, ¿lo está aplicando o no lo está aplicando? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Pues se participó en un proyecto con estas características. Y además, si me es más productivo que uno que no lo hemos capacitado. Adelante. Densidad de errores en producción. Una propuesta que tiene como objetivo determinar las posibles causas que influyen en el origen de los errores en producción, analizando la información de proyectos como tamaño, duración, experiencia, uso de herramientas, framework y capacidades. Es decir, cuántos errores por puntos de función tuvo una petición. Les decía a un inicio que teníamos métricas de apego a proceso. Se castiga igual a alguien, bueno, para no utilizar la palabra castigo, se le marca un desvío, bueno, sí, a alguien que participó en un proyecto de 1000 horas y que tuvo un error, que uno que participó en un proyecto de 100 horas y que tuvo un error. Estoy hablando de horas porque es lo que tenemos. ¿Se les haría justo eso? Que igual, lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene más impacto. ¿Sí? Uno donde tuvo más que otro tuvo más poquito.
Entonces queremos obtener la densidad de errores. Pues, ¿sabes qué? Tuviste 5 errores por punto de función. ¿Y el otro cuánto tuvo? Pues un error por punto de función. Así que tuvo más errores. Pero nuestra unidad estándar es los puntos de función. A lo que quiero llegar es que no solamente las estamos utilizando o las vamos a utilizar para medir y estimar esfuerzo, sino hay mucho más allá de ello. Hay otras aplicaciones que le queremos dar y que estamos impulsando. Actualmente, el primer objetivo que yo tengo que cumplir junto con mis colaboradores es implementar la medición de tamaño funcional, generar modelos de estimación, generar modelos de productividad en base a solamente cuántos puntos de función ha hecho un equipo en un periodo determinado, y el tema de las proyecciones de la carga de trabajo que voy a tener. Cálculo de capacidad de planta, identificar la capacidad de desarrollo con la que cuenta sistemas de programación, y calcular así el tiempo necesario para desarrollar todas las peticiones en cola en nuestra área y determinar la planta necesaria para terminar la cola de peticiones en un determinado periodo de tiempo. Con esta cantidad de puntos de función, ¿cuánta planta necesito? Obviamente, pues podemos decir, pues si meto 2 programadores me va a reducir el tiempo a la mitad. No, no es así. No porque tengas a 9 mujeres embarazadas van a salir el bebé en un mes, ¿verdad? Pero por lo menos nos va a ayudar con la información estadística a determinar o a poder identificar si necesitamos o no qué tantos recursos para desarrollar un proyecto. Y luego se preguntan, oye, ¿y la etapa de análisis cuánto va a tardar? Con la historia nos va a decir. Otro uso que le podemos dar es el tema de los contratos de desarrollo de software. Ahorita voy para allá. Entonces, una vez terminada la licitación y autorizado el contrato, ya se van a tener los casos de uso. Y ya con los casos de uso voy a medir con el estándar. Y entonces sí voy a encontrar el tamaño funcional del proyecto. Lo meto a la estimación y me va a dar el esfuerzo total. ¿Basado en qué? Basado en la historia y en los modelos de estimación que ya desarrollamos o estamos desarrollando. Y al final, una vez que la petición esté terminada y está aprobada por el tester, la voy a volver a medir con el estándar. ¿Y eso por qué? Porque eso me va a ayudar a garantizar que lo que se haya autorizado en el contrato realmente lo hayan hecho. Por eso vamos a medir 3 veces. Una vez con la aproximación y 2 veces con el estándar. Una vez autorizado nuestro contrato y al final. Coppel no es una empresa que se dedique a desarrollar software para venderlo, desarrolla software para sí mismo. Actualmente la demanda nos está superando por nuestra capacidad, entonces estamos recurriendo a empresas desarrolladoras de software. ¿En qué nos va a servir los puntos de función? En la gestión de los contratos. Y nos vamos a ir al ejemplo del expositor anterior. Vamos a gestionar el contrato basado en puntos de función, no en cuántas horas, porque las horas pues tú no puedes poner ahí las que tú crees, pero cuánto tiempo vas a desarrollar, cuántos puntos de función vas a desarrollar. Y nuestra historia dice que es esto, pero ojo, no porque mi historia dice eso, el proveedor se va a tardar lo mismo, no, porque él tiene su capacidad, tiene su forma de trabajar, pero nos va a dar una referencia. A ver si no nos estoy chamaqueando. Entonces nos va a servir para gestión de proyectos.